Hay una herida silenciosa que no suele nombrarse, porque quien la carga casi nunca se queja. Es la herida de siempre ser el que entiende, el que comprende, el que justifica, el que se pone en el lugar del otro incluso cuando le duele. El que escucha, aguanta, adapta, espera, y casi nunca pide nada. Si esta herida vive en ti, probablemente creciste aprendiendo algo muy temprano. Que ser comprensivo era la forma de mantener la paz, que entender a los demás era más importante que entenderte a ti. Que callar era más seguro que incomodar, y así, poco a poco, te convertiste en esa persona que siempre puede más. Más paciencia, más empatía, más tolerancia, hasta que un día te diste cuenta de algo duro. Nadie parecía entenderte a ti con la misma profundidad. No porque no valgas, sino porque acostumbraste a los demás a que tú siempre estuvieras bien. La herida de siempre ser el que entiende, no nace de amar mucho, nace de postergarte constantemente. De decir, no pasa nada, cuando sí pasaba. De justificar actitudes que te lastimaban. De quedarte donde ya estabas cansado, solo porque comprendías el dolor del otro. Y aquí viene lo más doloroso. Nadie te pidió que cargaras con todo, pero aprendiste a hacerlo para no perder. Perder vínculos, perder afecto, perder pertenencia. Ser el que entiende se volvió tu forma de amar, tu forma de sobrevivir, tu forma de sentirte necesario. Pero esa forma tiene un precio, un cansancio emocional profundo, una tristeza que no siempre sabes explicar, una sensación de soledad incluso estando acompañado. Porque entender tanto a los demás, sin ser entendido, duele más de lo que parece. Y tal vez hoy estés en ese punto donde algo dentro de ti empieza a cansarse. No de amar, sino de amar sin ser cuidado. Tal vez ya no quieres explicar más, ni justificar más, ni ser el adulto emocional de todos. Tal vez esta herida está pidiendo algo distinto ahora. Que empieces a entenderte a ti, con la misma compasión que siempre tuviste para los demás. Y este vídeo empieza justo ahí, en ese momento interno donde reconoces, por primera vez, que ser siempre el que entiende. También fue una forma de dejarte solo. Si esto resonó contigo, quédate, porque todavía hay mucho que sanar aquí. Cuando aprender a entender fue una forma de sobrevivir. Nadie nace siendo el que entiende todo. Eso se aprende, y casi siempre se aprende temprano. Se aprende en espacios donde expresar lo que sientes no era seguro. Donde había que leer el ambiente antes de hablar. Donde era mejor adaptarse que confrontar. Donde el silencio evitaba conflictos y la empatía mantenía todo en calma. Así empezaste a observar más de lo que hablabas. A notar cambios de humor, a anticiparte a las necesidades de otros, a entender sin que te lo pidieran, porque entender se volvió una forma de protección. Si entiendes, no molestas. Si entiendes, no te abandonan. Si entiendes, te quedas. Y sin darte cuenta, empezaste a ocupar un lugar muy específico en las relaciones. El lugar del que sostiene, el que escucha cuando los demás se rompen, el que calma cuando hay caos, el que perdona rápido, el que siempre encuentra una explicación para lo que duele. Pero nadie te enseñó a hacer algo igual de importante, poner límites a tu propia empatía. Con el tiempo, empezaste a normalizar cosas que no eran justas. A minimizar lo que sentías, a decir, yo puedo con esto, aunque por dentro ya estabas agotado. Y cuando alguna vez intentaste expresar tu cansancio, tal vez no supieron cómo escucharte. Porque estaban acostumbrados a que tú fueras fuerte, a que tú comprendieras, a que tú no necesitaras nada. Y ahí se formó la herida más profunda. La sensación de que tu dolor siempre era secundario. No porque no fuera real, sino porque aprendiste a ocultarlo también. Que nadie lo vio. Ser el que entiende te hizo valioso para muchos, pero invisible para ti. Y ahora, quizás, estás empezando a sentir algo distinto. Una incomodidad, una resistencia interna, una pregunta que ya no puedes ignorar. ¿Quién me entiende a mí? Esa pregunta no nace del ego. Nace del cansancio. Nace del alma que ya no quiere sostener sola. Y reconocerlo no te hace débil. Te hace honesto, porque entender a los demás siempre fue tu fortaleza, pero ahora estás aprendiendo algo nuevo. Entenderte a ti también importa, y ese aprendizaje, aunque duela, es el comienzo de una sanación real. Cuando nadie te preguntó cómo estabas, ser el que siempre entiende tiene un costo silencioso. No llega de golpe, no se nota al principio, se va acumulando, se acumula en las veces que escuchaste sin ser escuchado, en las veces que acompañaste mientras nadie se quedaba contigo. En las veces que dijiste, no pasa nada, cuando por dentro sí pasaba todo. Hay un momento muy específico que casi nadie recuerda, pero que marca esta herida para siempre. Cuando te diste cuenta de que nadie te preguntaba cómo estabas de verdad. No por falta de cariño, sino porque se acostumbraron a verte bien. A verte estable, a verte como el que puede solo. Y tú ayudaste a construir esa imagen. Porque aprendiste que mostrar tu dolor podía ser incómodo para otros.
que hablar de lo que te dolía podía cargar el ambiente, que era mejor sostener que pedir, así que te volviste experto en contener, en cambiar de tema, en hacer bromas, en decir, ya se me pasará. Pero lo que no se dice no desaparece, se queda dentro, y con el tiempo, ese silencio empieza a doler más que cualquier conflicto. Porque no es un dolor que grita, es un dolor que cansa. Empiezas a sentirte solo incluso estando acompañado. Empiezas a notar que das más de lo que recibes. Empiezas a preguntarte por qué siempre eres tú el que entiende, el que perdona, el que espera. Y hay algo que duele todavía más. Cuando te das cuenta de que si tú no sostienes, muchas relaciones se caen. Eso te hace quedarte, eso te hace aguantar, eso te hace pensar que tu valor está en lo que das, no en lo que eres. Pero la verdad es otra, aunque cueste aceptarla. No es amor cuando solo tú haces el esfuerzo. No es conexión cuando solo tú comprendes. No es vínculo cuando tu dolor siempre queda al final. Y aquí aparece una culpa silenciosa. Porque incluso cansado, te preguntas si tienes derecho a sentirte así. Si no estás exagerando, si no deberías ser más agradecido. Esa duda no es casual. Nació el día en que aprendiste a priorizar a los demás, por encima de ti, pero escucha esto con calma, porque importa. No necesitas justificar tu cansancio. No necesitas una razón grave para estar agotado. No necesitas romperte del todo para merecer cuidado. Ser el que entiende también necesita ser entendido. Ser el fuerte también necesita descanso. Ser el que sostiene también merece sostén. Y aceptar eso no te quita humanidad, te la devuelve. Esta parte del camino no es fácil, porque implica mirar de frente todo lo que has callado. Pero también es la parte donde empiezas a recuperar algo muy valioso. Tu voz, y cuando empiezas a escucharla, ya no hay vuelta atrás. El cansancio de ser siempre el fuerte. Hay un tipo de cansancio que no se quita durmiendo. No se va con vacaciones. No mejora con distraerse. Es el cansancio de ser siempre el fuerte. Ese que aparece cuando llevas años sosteniendo emociones que no son solo tuyas. Cuando has sido refugio para muchos, pero nadie ha sido refugio para ti. Ser el fuerte no fue una elección consciente, fue una adaptación, un mecanismo de supervivencia. Aprendiste a hacerlo porque alguien tenía que hacerlo. Porque cuando eras más vulnerable, no había a quien acudir. Porque entendiste muy pronto que caer no era una opción. Y así te volviste confiable. El que resuelve, el que calma, el que no se quiebra. Pero nadie te advirtió del precio. Con el tiempo, ese rol empieza a asfixiar. Porque no te permite fallar, no te permite dudar, no te permite descansar sin sentir culpa. Te sientes mal si no respondes mensajes. Te sientes egoísta si dices que no. Te sientes débil si admites que algo te supera. Y entonces sigues, aunque por dentro estés vacío. Lo más doloroso es que muchas personas no ven tu esfuerzo. No porque no les importes, sino porque se acostumbraron a que siempre estás bien. Tu fortaleza se volvió invisible. Y cuando un día no puedes más, cuando bajas la guardia aunque sea un poco, no todos saben qué hacer con eso. Algunos se incomodan, otros se alejan, otros minimizan lo que sientes. Y ahí el golpe es doble. Estás cansado y además te sientes solo en tu cansancio. Pero hay algo que casi nadie te dijo, y necesitas escucharlo ahora. Ser fuerte no significa cargar con todo. No significa no necesitar. No significa aguantar en silencio. La verdadera fortaleza aparece cuando te permites ser humano. Cuando te das permiso de decir, ya no puedo. Cuando aceptas que también mereces apoyo, aunque nunca lo hayas pedido antes. No te fallaste por cansarte. Te fallaste cuando te obligaste a seguir. Cuando tu cuerpo y tu alma pedían pausa. Y quizá ahora estás justo en ese punto. Donde ya no quieres demostrar nada. Donde ya no puedes fingir que todo está bien. Donde el cuerpo habla porque la boca calló demasiado tiempo. Ese cansancio no es debilidad. Es una señal de conciencia. Es la vida diciéndote, no tienes que ser el fuerte todo el tiempo. En esta etapa empiezas a soltar el personaje. A cuestionar el rol. A preguntarte quién eres, cuando no estás sosteniendo a nadie. Y aunque dé miedo, ahí empieza algo muy importante. El regreso a ti. Respira. No estás roto. Estás cansado de sobrevivir sin cuidado. Llega un momento en el que el alma se cansa de ser ignorada y entonces el cuerpo toma la palabra. No pasa de golpe. Empieza en silencio. Un cansancio constante aunque duermas. Un nudo en el pecho sin razón aparente. Una tristeza que aparece de la nada. Una irritabilidad que no te representa. Y tú sigues, porque siempre has seguido. Te dices que no es para tanto. Que otros están peor. Que ya se pasará. Pero no se pasa. Porque no es cansancio físico. Es agotamiento emocional acumulado durante años. Es todo lo que no dijiste para no incomodar. Todo lo que tragaste para no perder. Todo lo que aguantaste para no decepcionar. El cuerpo no olvida, solo espera. Espera a que bajes la guardia. A que tengas un momento de quietud. A que ya no puedas fingir más. Y entonces llegan los síntomas. No para castigarte,
sino para protegerte. Porque si no paras por amor propio, el cuerpo te detiene por supervivencia. Aquí empieza una confusión muy dolorosa. Te sientes mal, pero no sabes explicar por qué. Nada grave ha pasado. No hay un motivo concreto. Y aún así, te duele todo por dentro. Y eso te hace sentir culpable, incomprendido, débil, pero no lo eres. Lo que te pasa es que llevas demasiado tiempo viviendo en modo resistencia. En alerta constante, sosteniéndote sin apoyo. El cuerpo no está fallando. Está pidiendo ayuda. Y quizá por primera vez en tu vida, esa ayuda no viene de fuera. Viene de una decisión interna. La decisión de escucharte, de bajar el ritmo, de dejar de exigirte como si fueras una máquina. Aquí duele aceptar algo muy profundo. No puedes seguir viviendo como si nada te afectara. Porque sí te afectó, sí te dolió, sí dejó huellas, y reconocerlo no te hace débil. Te hace honesto contigo. Esta parte del proceso es incómoda. Porque te obliga a mirar hacia adentro, a sentir lo que evitaste sentir, a llorar lo que no te permitiste llorar. Pero también es una puerta hacia una forma de vivir más amable, más consciente, más real. No tienes que sanar todo hoy. No tienes que entenderlo todo ahora. Solo necesitas una cosa: dejar de pelear contigo. Descansar no es rendirse, es empezar a cuidarte de verdad. Y aunque ahora no lo parezca, este cansancio profundo no es el final. Es el inicio de una vida, donde ya no te abandonas para sostener a los demás. El día que entiendes que no eras débil, estabas agotado. Hay un momento muy silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti se acomoda. No es alegría, no es motivación, no es euforia, es comprensión. De repente entiendes que no eras frágil, no eras exagerado, no eras demasiado sensible. Estabas cansado de cargar con todo sin apoyo, cansado de ser el fuerte cuando por dentro estabas roto, cansado de justificar actitudes que te lastimaban, cansado de sostener vínculos donde siempre dabas más. Y esa comprensión duele, pero también libera, porque por primera vez dejas de atacarte, dejas de preguntarte qué hay mal contigo y empiezas a preguntarte: ¿cuánto llevas sosteniendo solo? Aquí aparece algo nuevo, la compasión hacia ti mismo. No como una idea bonita, sino como una necesidad urgente. Empiezas a tratarte con el cuidado que siempre tuviste para otros. Te hablas más despacio, te exiges menos, te permites estar mal sin sentir culpa. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Porque cuando dejas de luchar contra ti, la energía regresa poco a poco. No para hacer más, sino para sentir mejor. Empiezas a notar qué te drena y qué te calma. Empiezas a reconocer tus límites, sin vergüenza. Y lo más difícil, empiezas a aceptar que no puedes con todo. Ni tienes que poder. Este punto del proceso es delicado. Porque todavía te duele, pero ya no te abandonas. Ya no te empujas al límite. Ya no te obligas a sonreír. Ya no minimizas tu cansancio. Aprendes a descansar sin explicaciones. A decir, hoy no puedo, sin sentirte egoísta. A elegir silencio sin sentirte frío. Y en ese descanso real, empiezas a recordar quién eres. Cuando no estás sobreviviendo, no es un camino rápido. No es lineal. Habrá días en los que retrocedas. Pero ya no estás perdido. Ahora sabes algo esencial. No necesitas ser más fuerte. Necesitas ser más cuidado. Y esta vez, ese cuidado empieza por ti. Aprender a vivir sin traicionarte. Llega un punto en el que ya no puedes seguir igual. No porque no quieras, sino porque algo dentro de ti ya no lo permite. Tu cuerpo se cansa primero. Tu mente avisa después. Y tu corazón, simplemente se apaga por momentos. Ahí entiendes que seguir complaciendo, aguantando, adaptándote, ya no es una opción. No porque hayas dejado de amar, sino porque empezaste a amarte también a ti. Y eso asusta, porque vivir sin traicionarte implica perder cosas, personas, dinámicas, versiones de ti que eran aceptadas solo porque se anulaban. Empiezas a decir menos, sí, a explicar menos, a justificarte menos, y algunos no lo entienden. Te dicen que cambiaste, que ya no eres el mismo, que antes eras más fácil. Pero la verdad es otra. Antes te olvidabas de ti. Ahora eliges la incomodidad de ser fiel antes que la comodidad de ser invisible. Este proceso no se siente poderoso al inicio. Se siente solo, se siente extraño, se siente como caminar sin mapa. Porque toda tu vida te enseñaron a medir tu valor. Por cuánto dabas, por cuánto soportabas, por cuántos te necesitaban. Y ahora estás aprendiendo algo radical. Tu valor no depende de tu sacrificio. Empiezas a escuchar tus señales internas. El cansancio, el nudo en el pecho, el silencio que pide espacio. Y por primera vez no lo ignoras. Te das permiso de parar una conversación, de alejarte de un vínculo, de no responder de inmediato, de elegirte sin dar explicaciones largas. No porque seas frío, sino porque estás aprendiendo a cuidarte. Y aunque al principio duele,
algo dentro se siente en paz. Una paz tímida, frágil, pero real. Esa paz nace cuando dejas de pelear contigo para sostener a otros. Cuando entiendes que no todo merece tu energía, que no todos merecen acceso a ti, que no tienes que demostrar tu valor a nadie. Aquí empieza una nueva forma de vivir, más honesta, más silenciosa, más alineada, no perfecta, pero verdadera, y aunque todavía haya miedo, ya no estás dispuesto a volver al lugar donde te perdías para encajar, porque ahora lo sabes, vivir sin traicionarte, es el acto de amor más grande que puedes hacer por ti. Cuando eliges paz aunque nadie lo note, hay una etapa silenciosa en este proceso. No es la más visible, no es la más aplaudida, pero es la más transformadora. Es cuando empiezas a elegir paz aunque nadie lo note, aunque nadie lo celebre, aunque nadie lo entienda. Ya no necesitas demostrar que estás bien, ni explicar por qué te alejaste, ni convencer a nadie de que tu decisión fue necesaria. Simplemente sigues aunque a veces duela, sigues aunque extrañes versiones antiguas de tu vida, sigues aunque haya días en los que te preguntes si valió la pena. Porque elegirte no te vuelve invencible, te vuelve honesto. Hay momentos en los que el silencio pesa, cuando la casa está callada, cuando el teléfono no vibra, cuando nadie pregunta cómo estás. Y ahí, justo ahí, aparece el viejo impulso de volver a lo conocido, aunque te hiciera daño. Pero ya no eres el mismo. Ahora sabes que la soledad que eliges duele menos que la compañía que te apaga. Empiezas a encontrar pequeños refugios, una rutina tranquila, una respiración profunda, un pensamiento amable hacia ti. Ya no necesitas huir de tus emociones. Aprendes a sentarte con ellas, a escucharlas, a no castigarte por sentir. Entiendes que sanar no es borrar el pasado, sino dejar de pelear con él. Y poco a poco, esa paz que parecía tan frágil, se vuelve más firme, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no te abandonas. Aprendes a no reaccionar a todo, a no cargar lo que no te corresponde, a no absorber emociones ajenas como si fueran tuyas. Empiezas a vivir más lento, a elegir mejor, a hablar menos y sentir más. Y aunque el mundo siga igual, tú ya no eres el mismo por dentro. Hay una calma nueva, no eufórica, no perfecta, pero estable, una calma que nace de saber, que pase lo que pase, no volverás a traicionarte para encajar. Y eso, aunque nadie lo vea, es una victoria enorme. Aquí no termina el camino, pero ya no caminas perdido. Ahora caminas contigo. El momento en que dejas de huir de ti. Llega un punto en este camino en el que te das cuenta de algo muy fuerte. Ya no estás huyendo. Antes huías del silencio, huías de quedarte solo, huías de pensar demasiado, huías de sentir, te llenabas de ruido, de personas, de obligaciones, de distracciones. Porque estar contigo dolía, pero ahora no, ahora te quedas, te sientas contigo aunque incomodee, aunque aparezcan recuerdos, aunque vuelvan emociones que habías enterrado. Y eso es valentía. Empiezas a entender que no estabas roto, estabas cansado. Cansado de adaptarte, cansado de sostener, cansado de dar más de lo que recibías. Empiezas a mirar tu historia con otros ojos. Ya no solo desde el dolor, sino desde la comprensión. Entiendes por qué aguantaste tanto, por qué te quedaste donde no te cuidaban, por qué te costó poner límites, por qué te daba miedo soltar. Y por primera vez, no te juzgas por eso. Te tratas con una suavidad nueva, como alguien que por fin se da permiso de descansar. Ya no necesitas que el pasado cambie, necesitas que deje de doler en el presente. Y poco a poco, ese peso que llevabas en el pecho empieza a aflojar, no porque todo se haya sanado, sino porque ya no estás solo contigo. Empiezas a reconocer tus señales, cuando algo no te hace bien, cuando alguien cruza un límite, cuando tu cuerpo se tensa, cuando tu corazón se cierra. Y esta vez te escuchas, ya no negocias tu paz, ya no te quedas donde tienes que encogerte, ya no explicas de más, empiezas a vivir desde un lugar más honesto, más tranquilo, más real. No te convertiste en alguien frío, te convertiste en alguien claro. Y eso cambia todo. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo importante. No estás exagerando, no eres débil, no estás roto, estás en un proceso que no siempre se ve bonito, que a veces duele, que a veces cansa, que a veces te hace sentir solo, pero también es un proceso que te está devolviendo a ti. Cada vez que eliges paz, aunque duela, cada vez que dices no, aunque tiemble la voz, cada vez que te quedas contigo, aunque cueste, estás sanando. No tienes que tener todo claro hoy. No tienes que estar bien todo el tiempo. No tienes que ser fuerte siempre. Solo tienes que ser honesto contigo. Y si hoy te sientes cansado, permítete descansar sin culpa. Si hoy te duele, permítete sentir sin castigarte. Si hoy estás solo, recuerda que no estás vacío. Estás reconstruyéndote. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por darte este espacio.
Gracias por no rendirte contigo. Si este vídeo te acompañó, te ayudó, o puso en palabras algo que no sabías cómo decir, te invito a suscribirte al canal, a darle like, y a compartirlo con alguien que lo necesite. A veces un vídeo no cambia una vida, pero puede sostener a alguien en un momento difícil. Nos vemos en el próximo. Y hasta entonces, cuídate como nadie más supo hacerlo.